Competencia perfecta. La competencia perfecta en un mercado significa que ninguno de los agentes puede influir en el precio del bien o servicio. Es decir, tanto los vendedores como compradores son precios aceptantes. Se trata de un mercado en el que existe una gran cantidad de productores de un bien o servicio muy homogéneo, en donde la curva de demanda es perfectamente elástica y el precio de mercado o de equilibrio surge de las interacciones entre oferentes y demandantes. Cuando hablamos de la competencia perfecta, nos referimos a una situación económica casi ideal y poco probable en la realidad. En el mundo real no existe una economía tan sencilla e ideal. No obstante, este modelo es muy útil en el estudio económico de mercados que, en algunos casos, puede llegar a parecerse. Realmente hay poquísimos que puedan considerarse total o perfectamente competitivos. En ciertos aspectos podemos encontrar algunos mercados parecidos en el sector agrícola, en el mundo de las subastas o en el mercado de materias primas en menor grado. Competencia imperfecta. Se dice que un mercado presenta competencia imperfecta cuando los vendedores individuales tienen la capacidad de afectar de manera significativa el precio del mercado de sus productos o servicios. En el caso contrario, cuando existe competencia perfecta, los vendedores no pueden afectar el precio del mercado, por lo que enfrentan una curva de demanda horizontal. Esto significa que cualquiera sea la cantidad que ofrezcan, solo pueden vender al precio del mercado. En competencia imperfecta, en cambio, los vendedores enfrentan una curva de demanda con pendiente negativa, lo que significa que si un vendedor decide aumentar la cantidad ofrecida de su producto, el precio caerá. Algunas características de la competencia perfecta son: las empresas son precios aceptantes. Como cada empresa vende una proporción suficiente pequeña de la producción total del mercado, sus decisiones no influyen en el precio del mercado. Por lo tanto, se considera que son precios aceptantes. Homogeneidad del producto. Los productos son idénticos o presentan unas características muy similares. En este caso, los productos son sustitutivos perfectos, por lo que ninguna empresa puede cobrar un precio superior al de las otras sin perder negocio. Libertad de entrada y salida. Significa que no hay un coste especial que haga difícil para una nueva empresa entrar en una industria y producir o salir si no puede obtener beneficios. Transparencia en el mercado. Los participantes del mercado, tanto compradores y vendedores, tienen conocimiento sobre las condiciones en las que opera el mercado, disponiendo de información suficiente sobre las características del precio y calidad de los productos. Bajo grado de concentración de empresas. El número de empresas que forma este tipo de mercado es reducido, todo lo contrario a lo que ocurre en un mercado de competencia perfecta. Los vendedores tienen influencia sobre el precio. Los vendedores tienen la facultad de alterar los precios, contradiciendo la metáfora defendida por Adam Smith sobre la mano invisible, teoría que avala que el mercado ideal es el de competencia perfecta. Existe diferenciación de productos. Los productos que ofrecen las empresas de este tipo de mercado son percibidos como diferentes ante el consumidor. Existe información incompleta en el mercado. Compradores y vendedores poseen información diferente sobre el producto. Precios altos y niveles de producción bajos. Debido a que los vendedores pueden controlar el precio de sus productos, genera como consecuencia una disminución en la demanda. Existencia de fuertes barreras de entrada al mercado. Las principales barreras que impiden la entrada de nuevas empresas al mercado son las ventajas en costes, la diferenciación de productos y las fuertes inversiones del capital necesarias para acceder al mercado. Monopolio.
El monopolio es una estructura de mercado donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio. En otras palabras, es cuando existe un solo vendedor o productor para satisfacer todas las necesidades. En este mercado no existe competencia, por lo tanto, la empresa monopolista tiene el poder de fijar los precios y las cantidades que estime conveniente. Si este mercado fuese de competencia perfecta, se ofrecería una cantidad menor a un precio mayor. El monopolio puede ser natural o legal. Es natural cuando la existencia de varias empresas supondría un despilfarro de recursos. Entonces se le otorga a un solo sujeto la disposición exclusiva de un producto, por ejemplo, minerales o salinas. Y es legal cuando, mediante una ley, el Estado brinda tal beneficio a un solo sujeto de manera temporal. En el mercado real todos los bienes y servicios compiten entre sí. En realidad, el monopolio se refiere al oferente de una mercadería carente de sustitutos. El monopolio se caracteriza por: existe una sola empresa que vende productos o servicios. En el mercado no existen sustitutos o servicios similares. Existe una gran demanda. Existen barreras para ingresar al mercado y el precio lo fija el oferente a su conveniencia. Oligopolio. Un oligopolio es una estructura de mercado, incluida dentro de las formas de competencia imperfecta, constituida por un grupo pequeño de oferentes, productores vendedores, interdependientes estratégicamente y un gran número de demandantes, consumidores compradores, en la que los oferentes tienen un poder de mercado suficiente como para fijar precios y cantidades, llegando a asimilarse al monopolio. Oligo significa pocos y polio vendedor. Como su nombre ya anuncia, estamos ante una situación de mercado en la que hay pocas empresas que compiten entre sí. Es importante destacar que todas ellas dependen de las otras, ya que al repartirse el mercado entre ellas, la acción de una influye en las otras. Por ejemplo, si una decide bajar los precios, las demás deberían hacer lo mismo y ofrecer algo que las mantenga en la posición, ya que en ese caso contrario, la empresa que baja precios se llevará una mayor cuota de mercado. Las características del oligopolio son: el número reducido de grandes empresas junto con varias empresas pequeñas. Productos estandarizados o diferenciados. Las empresas que ejercen una posición dominante influyen en los precios. Barreras económicas o tecnológicas para poder ser una empresa dominante. Y se da una utilización masiva de la competencia ajena a los precios. Esto se debe a que existe un temor infundado o no a posibles guerras de precios. Monopsonio. Es una estructura de mercado en donde existe un único demandante o comprador, mientras que pueden existir uno o varios oferentes. Por lo tanto, el mercado se considera en competencia imperfecta. El monopsonio se caracteriza porque ese único demandante se enfrenta a una curva de oferta con pendiente positiva, lo que significa que mientras mayor sea la cantidad del producto o servicio que quiera comprar, más alto será el precio que debe ofrecer. El grado en el que el monopolista pueda afectar el precio de mercado depende inversamente de la elasticidad de la oferta. Mientras mayor sea la elasticidad de la oferta, menor será la capacidad que tenga de afectar el precio. El monopsonio genera ineficiencia en el mercado puesto que la cantidad demandada y el precio se encuentran por debajo del equilibrio en un mercado de competencia perfecta, por lo que se encuentra en competencia imperfecta. Un ejemplo de esto vendría siendo la obra pública o la industria del armamento pesado. En ellos existe una situación normal de competencia entre los oferentes, empresas constructoras o fabricantes de tanques, pero solo existe un consumidor, que vendría siendo el Estado. También los servicios o bienes públicos, como por ejemplo los trajes de bomberos, solo hay un demandante de trajes de bomberos. Las características del monopsonio son: es un modelo de mercado en el cual existe un único comprador y un único demandante. Cuenta con distintos tipos de vendedores para efectuar las ofertas de compra. Es una clase de mercado que se cataloga como imperfecto y en ciertas ocasiones surgen conflictos y desacuerdos entre vendedores y compradores. El comprador puede obtener al precio actual la cantidad de bienes que desee sin poder ejercer influencia sobre el precio que ya ha sido establecido. Competencia monopolística o entre monopolios. Tipo de competencia imperfecta en la que existe una cantidad significativa de productores, sin que exista un control dominante por parte de ninguno, en particular en cuanto al precio del producto. Un ejemplo que se ve a simple vista serían los supermercados o comida rápida, en donde existe una versión distinta en cada uno de estos, con distinta marca o proveedor para cada producto y cada producto con características diferentes entre sí. Fue estudiada por el economista Edward Hastings Chamberlain. Algunas características
de la competencia monopolística son: hay muchos productores y consumidores en el mercado y ninguna empresa tiene el control total sobre el precio de mercado. Los consumidores perciben que no solo hay diferencias de precios entre los productos de los competidores. Hay pocas barreras a la entrada y salida. Los productores tienen algún grado de control sobre el precio.